Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Soy súper feliz de que estén pasando este rato conmigo. Hoy, amigos míos, tengo un tema que sé que les va a encantar, porque vamos, a quien no le gusta un buen romance, un poco de drama, y sobre todo, hablar de dos personas que nos robaron el corazón. Exacto, estoy hablando de Can Yaman y de Method Demir. Pero no nos quedaremos en lo superficial. Hoy no solo vamos a hablar de su química en pantalla, que es innegable, sino que vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores, de las especulaciones, de esa pregunta que todos nos hacemos: ¿realmente hubo algo más entre ellos? ¿Algo que trascendió las cámaras y los guiones? Vamos a analizar las señales, los gestos, las miradas que para muchos eran evidencia de un amor a la vista. Así que si eres fan de las series turcas, si sigues de cerca la vida de estas dos estrellas, y si te has preguntado si hubo un caminemos juntos en la vida real, este vídeo es para ti. Y antes de que se me olvide, no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo, darle a la campanita para que les avise cuando subo algo nuevo y por supuesto, dejar un buen like si disfrutan del contenido. Empecemos. Como todos sabemos, Can Yaman y Method Demir protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. Y claro, cuando dos actores interpretan a una pareja con tanta pasión y conexión, es inevitable que los rumores de un romance en la vida real comiencen a surgir. ¿Por qué? Porque la química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. No solo en la pantalla, sino en todas partes. En Erkencikus, Can Yaman interpretaba a Can Divit, un fotógrafo aventurero, y Method Demir a Sanemaiden, una joven soñadora con aspiraciones de escritora. La historia de amor que vivieron estos personajes era de ensueño, con sus altibajos, sus momentos de felicidad, sus conflictos y reconciliaciones. La verdad es que la serie tenía todo para enamorar, pero una parte importante del éxito de Erkencikus se debió a la magia que existía entre sus protagonistas. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la pasión que transmitían. Todo parecía indicar que había algo más que una simple relación laboral. Y no eran solo los fans los que notaban esto. En redes sociales, los comentarios y las especulaciones sobre un posible romance entre Can y Demet eran constantes. Se analizaban fotos, vídeos, entrevistas. Todo valía para encontrar una señal, una pista que confirmara lo que muchos anhelaban: que el amor de la ficción se trasladara a la vida real. ¿Y qué tipo de pruebas encontraban los fans? Bueno, empecemos por las miradas. Las miradas entre Can y Demet eran intensas, llenas de complicidad, de ternura. Miradas que traspasaban la pantalla y llegaban directamente al corazón. En muchas fotos y vídeos, se les veía sonriendo, bromeando, tocándose con naturalidad, como si fueran una pareja de verdad. ¿Recuerdan esas entrevistas donde no podían dejar de reírse juntos? Esas risas eran contagiosas y para muchos una señal de que entre ellos había algo más que amistad. Luego estaban los gestos, pequeños detalles que sumados podrían significar mucho. Por ejemplo, las veces que se tomaban de la mano, los abrazos, los besos en el cuello. Gestos que, aunque forman parte del trabajo de un actor, parecían ir más allá. Y claro, no podemos olvidar los comentarios que se hacían en redes sociales. A menudo se dedicaban mensajes cariñosos, se elogiaban mutuamente y hasta bromeaban con la idea de que eran una pareja. ¿Simple amistad o algo más? La pregunta siempre estaba presente. Pero la verdad es que las pruebas no se quedaron solo en las miradas y los gestos. Hubo momentos en los que se les vio juntos fuera del set, en eventos, en restaurantes, e incluso se rumoreó que pasaron tiempo juntos en vacaciones. Estas salidas alimentaron aún más los rumores, y la prensa sensacionalista no tardó en hacer eco de estas noticias. Las fotos de ellos juntos generaban titulares, y cada movimiento era analizado al detalle. Pero, ¿qué decían los protagonistas? ¿Confirmaban o negaban los rumores? En general, tanto Can como Demet se mostraron evasivos. No negaban tajantemente, pero tampoco confirmaban. Siempre mantenían un discurso ambiguo, dejando abierta la puerta a la especulación. Decían que se llevaban muy bien, que eran buenos amigos, que se sentían cómodos trabajando juntos. Pero no llegaban a decir si había algo más. Y claro, esa ambigüedad alimentaba la curiosidad y el deseo de los fans. Y aquí viene la parte más interesante. ¿Por qué tanta ambigüedad? ¿Por qué no aclaraban la situación?
Algunos creen que la productora y las agencias de ambos actores les pidieron que mantuvieran el misterio para seguir generando interés en la serie. Otros piensan que sí hubo algo pero que no funcionó, y que por eso prefirieron mantenerlo en secreto. También hay quienes creen que la química entre ellos fue solo un producto de la actuación, y que todo lo demás fue producto de la imaginación de los fans. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es una de las más comentadas y debatidas en el mundo de las series turcas. Su química en pantalla fue tan intensa que es difícil imaginar que no hubo algo más. Pero al final, solo ellos saben la verdad. Después de Erkenci, ambos actores siguieron sus carreras por separado, pero los rumores sobre ellos nunca desaparecieron por completo. Cada vez que se encontraban en algún evento, las miradas y las especulaciones volvían a resurgir. Y es que a pesar de los años, la magia entre ellos parece seguir intacta. Personalmente creo que la conexión entre Can y Demet fue algo especial. Ya sea amor, amistad o simplemente una gran complicidad profesional, es innegable que lograron crear un vínculo que traspasó la pantalla. Y eso, amigos míos, es lo que hace que su historia sea tan interesante y fascinante. Nos hace soñar, nos hace creer en el amor, y nos recuerda que a veces, la vida puede ser tan emocionante como una serie de televisión. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la química entre dos personas puede ser mágica y que a veces, las historias de amor más bonitas se encuentran en los lugares más inesperados. La ambigüedad que rodea su relación solo aumenta el misterio y la fascinación. Sea lo que sea que haya pasado, lo cierto es que nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron creer en el amor a primera vista. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Creen que hubo un caminemos juntos en la vida real? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus opiniones. ¿Qué es lo que más recuerdan de su química en Erkenci? ¿Qué gestos, miradas o momentos creen que revelaron más sobre su relación? Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Hola de nuevo, mis queridos seguidores. Qué bueno tenerlos de vuelta. Hoy profundizamos en el tema que nos apasiona, el enigma de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya hemos explorado la superficie, pero ahora nos sumergiremos aún más en las profundidades de su conexión, desentrañando cada detalle que alimentó los rumores y las esperanzas de muchos. Para empezar, recordemos el contexto. Erkenci no era una serie más. Era un fenómeno. La historia de Sanemi Can, con sus idas y venidas, sus enredos y su amor apasionado, conquistó corazones en todo el mundo. Pero más allá de la trama, era la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir lo que realmente atrapaba. Era palpable, vibrante, una fuerza que trascendía la pantalla y parecía extenderse hacia la vida real. *** El análisis de la química, más allá del guión ***. La química en pantalla es un elemento crucial en el éxito de cualquier producción romántica. Pero en el caso de Can y Demet, la química era algo excepcional. No era simplemente una cuestión de cumplir con las indicaciones del guión. Era algo más profundo, una conexión que emanaba de la naturalidad con la que interactuaban. La mirada como lenguaje las miradas entre Can y Demet eran un universo en sí mismas. Eran miradas que hablaban, que transmitían emociones sin necesidad de palabras. La ternura, la complicidad, el deseo. Todo estaba allí, en esos intercambios visuales que los fans analizaban con lupa. La risa como confidente las risas compartidas eran otro indicio. En muchas escenas y entrevistas, se les veía riendo juntos, con una espontaneidad que parecía difícil de simular. Esas risas, que a menudo eran contagiosas, revelaban una complicidad que iba más allá de lo profesional. El contacto físico el contacto físico, aunque habitual en las escenas románticas, parecía tener una dimensión extra en su caso. Los abrazos, las caricias, las manos entrelazadas. Todo parecía natural, como si surgiera de una conexión auténtica. La sincronía en la actuación notablemente, la sincronía entre ellos era perfecta.
Sus reacciones, gestos y diálogos fluían con una naturalidad que solo se logra cuando existe una profunda conexión y entendimiento mutuo. Las pruebas, un mar de especulaciones. Los fans, ávidos de encontrar pruebas que confirmaran sus sospechas, se dedicaron a analizar cada detalle. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con fotos, vídeos y entrevistas sometidos a un minucioso escrutinio. Fotos y vídeos. En el set se observaban cuidadosamente las fotos y vídeos tomados durante el rodaje. Se analizaba la forma en que se miraban en los descansos, los gestos que compartían fuera de las cámaras, las bromas y el ambiente general. Entrevista. Y declaraciones. Las entrevistas se convirtieron en una fuente inagotable de análisis. Cada palabra, cada tono de voz, cada evasiva era interpretada como una posible pista. Las declaraciones ambiguas, en particular, alimentaban aún más la curiosidad. Eventos y encuentros fuera del trabajo. Los encuentros fuera del set, en eventos sociales o en restaurantes, eran objeto de especial atención. Las fotos de ellos juntos, sonriendo y compartiendo momentos, generaban titulares y alimentaban la esperanza de un romance. Mensajes en redes sociales. Los mensajes en redes sociales eran un campo de batalla de especulaciones. Los elogios mutuos, los mensajes cariñosos y las bromas entre ellos eran interpretados como señales de un posible romance. La ambigüedad, el arte de mantener el misterio. A pesar de las numerosas pruebas y especulaciones, tanto Kanyaman como Demet Özdemir se mostraron siempre ambiguos. No confirmaban ni negaban rotundamente los rumores. Esta ambigüedad, sin duda, fue un factor clave en el éxito de la serie y en el interés que despertaban los actores. El poder del secreto. La ambigüedad creaba un halo de misterio que mantenía a los fans enganchados. La incertidumbre generaba expectación y alimentaba la curiosidad. La presión de la industria. Es posible que la productora y las agencias de ambos actores les sugirieran mantener la ambigüedad para generar más interés en la serie y en sus carreras individuales. La protección de la privacidad. También es posible que los actores prefirieran mantener su vida personal en privado y evitar la constante atención de los medios. La realidad detrás de la actuación. La ambigüedad también podía ser un reflejo de la realidad. Es posible que sí existiera una conexión, pero que no llegara a convertirse en una relación formal. Más allá de Erkentzikos, el eco del romance. Después del éxito de Erkentzikos, Kanyaman y Demet Özdemir siguieron sus carreras por separado. Sin embargo, los rumores sobre su posible romance nunca desaparecieron por completo. Cada vez que se encontraban en algún evento, las especulaciones resurgían con fuerza. Reencuentros y miradas. Los encuentros públicos entre ellos, aunque esporádicos, siempre generaban expectación. Las miradas, los gestos y la forma en que interactuaban eran analizados con minuciosidad. El impacto en sus carreras. La conexión que crearon en Erkentzikos les abrió las puertas a nuevos proyectos y les consolidó como estrellas internacionales. El legado de Erkentzikos. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y la historia de amor entre Kan y Sanem continúa emocionando a millones de personas. El veredicto, ¿qué pasó realmente? La verdad sobre la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir solo la saben ellos. No podemos afirmar categóricamente si hubo o no un romance más allá de la pantalla. Sin embargo, podemos concluir lo siguiente. Una química innegable. La química entre ellos era excepcional, y su conexión en pantalla fue una de las claves del éxito de Erkentzikos. Una ambigüedad persistente. La ambigüedad que mantuvieron sobre su relación alimentó la curiosidad y el interés del público. Un vínculo especial. Ya sea amor, amistad o una gran complicidad profesional, es innegable que lograron crear un vínculo especial que trascendió la pantalla. Un fenómeno cultural. La historia de Kan y Demet se convirtió en un fenómeno cultural que sigue siendo comentado y debatido en todo el mundo.
Asterisco asterisco conclusión, la magia del misterio asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y de Meth Ozdemir es un recordatorio de que el amor y la conexión humana son complejos y misteriosos. Nos enseña que a veces, las historias más bonitas son aquellas que se quedan en el terreno de la especulación y la imaginación. La ambigüedad que rodea su relación solo aumenta el encanto y la fascinación. Así que amigos, sigamos soñando, sigamos creyendo en el amor y sigamos disfrutando de la magia del cine y la televisión. La historia de Can Yaman y de Meth Ozdemir nos regaló momentos inolvidables y nos demostró que a veces, la vida puede ser tan emocionante como una serie de televisión. Asterisco asterisco preguntas para reflexionar y compartir asterisco asterisco. Asterisco ¿cuál es tu escena favorita de Erkentzikos y por qué? Asterisco ¿qué crees que hizo que la química entre Can y Demet fuera tan especial? Asterisco ¿crees que la ambigüedad sobre su relación fue una estrategia de marketing? Asterisco ¿esperas de las carreras futuras de Can Yaman y de Meth Ozdemir? Asterisco ¿crees que algún día sabremos la verdad sobre su relación? No olviden dejar sus comentarios, dar un like al vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.